Desde estos momentos, el Perú es libre e independiente por la voluntad de sus pueblos y por la causa que Dios defiende. Estas fueron las palabras del general José de San Martín el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas de Lima. Con esas palabras, el general José de San Martín, que jefaturaba la corriente libertadora del sur, que había consolidado la independencia de la Argentina y de Chile, junto a Bernardo O'Higgins, asociado también a la historia de la independencia nacional del Perú, marcó el inicio de la vida independiente de la sociedad y el Estado peruanos. En las palabras de San Martín hay una frase esencial: por la voluntad de los pueblos. San Martín no fue un héroe ni un caudillo militar deseoso de dejar la huella de su impronta por encima de la voluntad de los pueblos. Y por ello, en la proclamación de la independencia del Perú, la fundamentó, la inspiró en la propia voluntad de los diversos pueblos del Perú para terminar con la situación del coloniaje y afirmar las fuerzas profundas que desde 1780-1783, con la revolución de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru, habían abierto el derrotero de la independencia nacional del pueblo peruano. La figura de San Martín está vinculada a todo el proceso de la independencia de nuestros pueblos. Y lo está adicionalmente no solo por las gestas militares que lo llevaron desde Buenos Aires, pasando por Chile, al Perú, sino esencialmente por su concepción del proceso independentista. San Martín era un militar, y un militar de excelencia, con eficacia y victorias demostradas. Pero más allá de eso, era un intérprete de la voluntad de los pueblos. Por esa razón, en una carta al marino inglés Basil Hall, señaló lo siguiente: no aspiro a la fama de conquistador del Perú. ¿Qué haría yo en Lima si sus habitantes me fuesen contrarios? No quiero dar un paso más allá de donde vaya la opinión pública. La opinión pública es un nuevo resorte introducido en los asuntos de estos países. Ha llegado a nuestros suelos y ha llegado también la hora en que deba manifestarse con fuerza y pertinencia. San Martín, al declinar su cargo de protector de la libertad del Perú y convocar en 1822 el Congreso Constituyente para que elija un mandatario representante de las fuerzas patrióticas y políticas peruanas, cumplió
tempranamente con el precepto democrático esencial de no solamente respetar, sino incentivar, motivar, generar la expresión de la libre voluntad de los pueblos. Su referencia en la Carta Hall al respeto a la opinión pública lo sitúan también como un precursor de las ideas democráticas que hoy informan nuestras sociedades, nuestros estados y nuestros gobiernos. San Martín es el único héroe de la independencia latinoamericana que supo renunciar al poder. Y no solo a su mandato en el Perú, sino a la persecución. Caracteriza una personalidad con la capacidad de renunciar con su conciencia. Es el único héroe de la independencia latinoamericana que supo decidir reencontrarse con la soledad. Jorge Basadre, el historiador de la República del Perú, señala con justicia las características esenciales de lo que fue el magisterio político y la entereza militar de don José de San Martín. Basadre dice, refiriéndose a su propia generación, que es la generación de los 30 y los 40 en todos nuestros países, que para una generación como la nuestra, que ha aprendido a creer en todo el mundo y en tantos órdenes de la vida, que la prisa es una necesidad, lo utilitario una virtud, la figuración un sinónimo del valer, el grito y el anuncio una fuerza más importante que la razón. Puede ser muy útil reflexionar lo que significa la aptitud para saber ser un hombre libre, un individuo capaz de decidir por sí mismo, de acuerdo con las más altas normas éticas, cuando es un deber el actuar, llevando entonces esa acción hasta sus últimas consecuencias, y cuando es un deber no actuar, aunque en ese caso sea menester aceptar los más dolorosos renunciamientos. Fue sencillamente eso, ni más ni menos, lo que San Martín hizo. Implica el suyo un bello ejemplo de cómo en esa cosa llena de fango y de luz que es la vida, en la que tan pocas son las recetas infalibles, acaso lo único verdaderamente reconfortante es que el ser humano, a pesar de todas las pruebas, pueda ser capaz de conservar su lucidez y su dignidad. Esa dignidad en la concepción de la conducta propia, en la percepción de las identidades nacionales, en los sentimientos y en las emociones que configuran el dibujo de la patria en cada uno de los mapas de nuestra patria latinoamericana, es el legado de don José de San Martín y es la causa y la promesa por la cual el pueblo peruano, el Estado peruano, el gobierno peruano y los gobiernos de la Argentina y de Chile y sus respectivos pueblos expresan como homenaje al general José de San Martín con ocasión del 189 aniversario de la independencia nacional del Perú. Su heroísmo fue el heroísmo sereno, el heroísmo de la fuerza tranquila, aquel que piensa en los destinos de los pueblos y sacrifica los deseos de las coyunturas personales, aquel que construye en una decisión
de visos históricos, un ideal que recrea la visión de quien en Argentina, en Chile y en el Perú supo que su renunciamiento era el camino para consolidar la independencia y el destino futuro de nuestros pueblos. Muchas gracias.